Buenas tardes, damos gracias a Dios por estar nuevamente a través de las redes y a través del canal de YouTube transmitiendo el mensaje del Evangelio de Paz. Hoy como tema traía dolores de parto y vamos a través de este vídeo para poder entender y comprender el mensaje. El trabajo de parto tiene 3 etapas. En la primera etapa del trabajo de parto, el cuerpo se prepara para dar a luz. Hay 2 fases, temprana y activa. El trabajo de parto temprano puede durar de horas a días. Las madres primerizas pueden pasar más tiempo en esta fase. El cuello uterino o la apertura del útero empieza a suavizarse, borrarse o desaparecer, y a dilatarse o abrirse. Los cambios cervicales son necesarios para que el bebé pueda pasar a través de él. Usualmente, la fuente se rompe durante la primera etapa del trabajo de parto. Las contracciones o el apretamiento del útero se vuelven fuertes y regulares. En general, la mujer tendrá una contracción de entre 30 y 70 segundos de duración cada 5 a 20 minutos. También puede tener un flujo vaginal fibroso y sangriento que en inglés se conoce como bloody show. Esto se considera normal. El trabajo de parto activo ocurre cuando el cuello uterino empieza a dilatarse más rápido. Las contracciones se hacen más fuertes, duran más y ocurren con más frecuencia. El cuello uterino continúa abriéndose más hasta llegar a un ancho de aproximadamente 10 centímetros. Luego se puede empezar a pujar. Hemos visto el vídeo, el trabajo del parto. Vamos a hacer una oración para que sea Dios ayudándonos en este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz que alumbra todo entendimiento. Por eso hoy declaramos que esa luz trae revelación y penetra en nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestra conciencia. Y a través de esa luz revelada en nuestra vida se rasga el velo, cae la ceguera espiritual y nuestro entendimiento es amplio para conocer tu perfecta y santa voluntad que está en tu palabra. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que el proceso de un parto, el tiempo de un parto es de 9 meses. Muchas lo hacen en 7 meses, pero normalmente es de 9 meses. Cuando el niño, el bebé se forma en el vientre de la madre, empieza a marcar un proceso de trabajo. El niño se empieza a alimentar por el cordón umbilical, pero llega el tiempo de que está en esa dimensión y tiene que salir a otra dimensión. Dios nos ha llamado para vivir en una dimensión espiritual, en una dimensión sobrenatural y poder entender y comprender las cosas espirituales que están escondidas en su palabra de Dios para ser reveladas a aquellos que le aman y le adoran en espíritu y en verdad. Entonces nosotros podemos entender en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 1, el Señor nos habla: regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. En este capítulo, con estos versículos y en este episodio podemos entender que Dios le dice hay 2 mujeres, una estéril y una fértil, y va y le dice al estéril: regocíjate, la que no puede tener hijos, la que no puede traer alegría al hogar, regocíjate, da canciones, da alabanza, da júbilo. ¿Quién en una circunstancia tan adversa puede cantar, puede alegrarse? Pero eso lo dice la palabra de Dios. Ese es el consejo de nuestro Dios. Hablar de un vientre es hablar de una gestación. Hablar de un vientre es hablar de una formación. Vemos en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 31. Porque oí una voz
como de mujer que estaba de parto de angustia, como de primeriza, voz de la hija de Sión, que lamenta y extiende sus manos diciendo: ay, ahora de mi alma, desmaya a causa de los asesinos. Vemos en este libro de Jeremías lo contrario. En el anterior Dios le decía a la estéril, a la que no podía dar a luz: alégrate, regocíjate, sé feliz. Pero aquí vemos a una mujer de parto, una mujer que está trabajando para traer una vida a la tierra, pero la mujer está en tremenda angustia, en tremendo dolor. Dolores como de parto, de primeriza, que no conoce los dolores, que no sabe, está sin conocimiento, del cual esta mujer levanta, pero dice: a causa de mis asesinos. ¿De quién está hablando este libro de Jeremías? Está hablando del pueblo de Israel, está hablando estamos hablando de una entidad espiritual. El pueblo de Israel, la hija de Sión, estaba con dolores de parto. ¿Por causa de quién? De sus asesinos, de los asesinos. Israel profetizó Daniel 70 semanas para que Israel sea trabajada. 70 semanas, 7 semanas son 7 años. Multiplicado vienen a ser 490 años que Israel iba a ser trabajado por la mano de Dios, porque Israel constantemente estuvo blasfemando de Dios, dudando de Dios, en el desierto, reclamándole a Moisés. Cuando fueron a conquistar la tierra, dijeron que la tierra era mala y nunca actuaron creyéndole a un Dios eterno. Entonces nosotros podemos comprender y entender que las 69 semanas que Dios trabajó con el pueblo de Israel, ellos no quisieron atender a la voz de Dios. Mas cuando Él vino a Israel, a su pueblo, lo rechazaron. Mas por eso dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le han recibido les ha dado potestad, poder de ser llamados hijos de Dios. Y explicamos el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 1. ¿De quién está hablando? De los gentiles. Oh, gentiles, ustedes que no tenían parte en el pacto, ustedes que no tenían parte en la salvación, ustedes que no tenían parte de ser mi pueblo, pues a ustedes vengo, porque ustedes me recibieron. ¿De quién está hablando? De nosotros los gentiles. Por eso le dice a los gentiles: regocíjate, alégrate, así estés pasando pruebas, cántame, alábame, porque tenemos promesa de nuestro Dios eterno, que lo enseña el libro de Isaías 54. El pueblo de Israel, cuando la iglesia ya sea levantada, cuando la iglesia ya sea llevada, se cumplen los 70 semanas. Cuando el pueblo de Dios, los que le han creído y han recibido a Jesucristo como su Salvador, sean llevados con el Señor en el arrebatamiento, en el rapto, o muchos mueran de una muerte natural y esperen venir con el Señor. Ya, ahí recientemente el pueblo de Israel empieza a ser trabajado por el Señor. Se cumple el tiempo de que Dios empieza a trabajar. 7 años lo enseña la palabra de Dios. 7 años de una tremenda tribulación. 3 años y medio. Supuestamente tendrán paz el pueblo de Israel. No está hablando de los gentiles. Nosotros no, porque está hablando del pueblo de Israel que lo rechazó. 3 años y medio que estarán en continuo dolor. 3 años y medio engañados por el anticristo. Pero en los 3 años últimos, el anticristo se quitará la máscara y mostrará su mentira, su engaño hacia aquellos que no le creyeron ni le recibieron. Estamos viendo a través de la palabra de Dios que cuando Zacarías vea que un gran ejército viene contra Israel,
un gran ejército viene, entonces nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo, descenderá y pondrá los pies en el monte de los olivos, y allí se ejecutará la gran guerra, la guerra de Armagedón. Allí será, el Señor vencerá, nuestro Dios eterno vencerá, pero algunos le querrán recibir, pero otros no le querrán recibir. Pero la iglesia, nosotros como pueblo, ya no estaremos para esa gran tribulación, ese gran dolor. Ya no estaremos, porque el Señor demanda, aunque estés estéril, aunque estés sufriendo, aunque estés enfermo, aunque estés padeciendo, alábame, regocíjame, cree en mí. Por eso el Señor dijo, cuando venga la tierra, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Hallaré fe en la tierra? El Señor tiene que hallar fe, porque esto lo creemos por fe, por fe. No lo hemos visto como los israelitas que lo vieron y lo asesinaron y lo acusaron injustamente, mas nosotros que hemos creído en Él, somos llamados hijos de Dios. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 19 al verso 22, la palabra de Dios dice, la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. En el original griego, la creación significa criaturas. En el original griego, la creación significa criaturas. Ahora dice el libro de Romanos, la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros estamos en esta tierra y nosotros somos hijos de Dios porque hemos sido ganados a precio de sangre. Siendo hijos nosotros de Dios, la manifestación de la tierra aguarda por nosotros. ¿De qué está hablando? En el huerto del Edén, nosotros podemos ver que los animales hablaban. Pero por la caída de Adán, el Señor le dijo, desde ahora la serpiente se arrastrará y comerá polvo de la tierra. ¿Por qué le digo que en el huerto de Edén los animales hablaron? Porque la serpiente le habló a Eva. Le habló y le engañó. ¿Y por qué Dios dijo que del polvo de la tierra comerás? O sea, anteriormente comía de otro fruto, menos de la tierra, porque esa era la maldición que Dios le daba al animal, a la serpiente. Mas Dios está manifestando en el libro de Romanos que nosotros como hijos tenemos que manifestar la gloria de Dios en esta tierra, porque a la caída de Adán cayó el reino animal, cayó el reino mineral y cayó el reino vegetal. ¿Por qué? ¿Por qué el reino animal? Porque Jesús dijo, yo soy el cordero y yo soy el león de Judá. ¿Por qué el reino vegetal? Porque Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Porque el reino mineral, porque Jesús dijo, yo soy la roca de salvación, la roca eterna. Y eso es lo que Dios quiere restaurar a través de nosotros. Jesús ya vino, ya fue crucificado, ya resucitó, ya está sentado a la derecha de Dios Padre, pero nosotros somos vasos de barro con una gloria eterna, el Espíritu Santo de verdad, que es para nosotros transmitir la palabra de salvación, no de condenación. Lo que estamos atravesando, esta pandemia, estos principios de dolores, es esta peste, es que la iglesia ya tiene que levantarse, porque estamos viviendo tiempos circunstanciales de lo que nosotros a través de la predicación vamos a sanar a la humanidad, a la tierra, vamos a sanar al ser humano, porque Dios en su inmensa misericordia quiere salvar a toda la humanidad. Dios quiere recuperar lo que se perdió en el huerto del Edén a través de la predicación. Gálatas, capítulo 4, verso 19. Dice la palabra de Dios, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Muchos dicen, son hijos de Dios, pero si son hijos de Dios, ¿por qué tienen enfermedad en las córneas? ¿Y por qué usan gafas? Si son hijos de Dios, ¿por qué tienen lumbalgia? ¿Por qué tienen dolor a la columna? Si dicen que son hijos de Dios, porque todavía estamos bajo este cuerpo de humillación, todavía estamos bajo este cuerpo corrupto, pero va a llegar el tiempo que Dios va a llevar a su iglesia para darnos un cuerpo glorioso. Como leí anteriormente Gálatas 4:19, el apóstol Pablo, maestro y predicador,
hablaba con una paternidad espiritual y les reclamaba a los Gálatas que habiendo iniciado en el espíritu, estaban terminando y finalizando en la carne, en la carne. Eso le era un dolor al apóstol Pablo, tanto que decía, son como dolores de parto. Un hombre hablando de dolores de parto, ningún hombre puede alumbrar. Esa naturaleza se la ha dado Dios a la mujer y eso está escrito en el libro de Génesis. Este siervo de Dios, maestro y predicador, decía, tengo como dolores de parto, que yo los he formado en la palabra de Dios, los he formado para que ustedes puedan adquirir el carácter de Cristo, para que sean semejanza, imitadores de Jesucristo. Y era tanto el dolor del apóstol Pablo que sentía como dolores de parto. ¿Qué es en este tiempo? Dios ha levantado ministros, pastores, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, para que sean transmisores de esta palabra de salvación. Pero muchas veces nosotros como seres humanos, con el poco entendimiento, estamos haciendo ídolos de los hombres que Dios ha puesto para bendecirnos. ¿Casualidad que Dios haya cerrado las iglesias? No es casualidad. Dios nos tiene en nuestros hogares para que nosotros estemos en una comunión con un Dios eterno. Y a través de esto Dios nos enseña que nosotros podemos, con la formación y la instrucción que nos dan nuestros pastores, nuestros maestros, podamos entender y comprender la buena voluntad de Dios. Dios no nos ha venido a destruirnos, Dios nos ha venido a bendecirnos. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? Salvar a toda la humanidad, restaurar la tierra, que la tierra gime de dolor por causa del pecado. Dios ha levantado la predicación para bendecir a toda la humanidad. Eso era lo que Pablo decía, principios de dolores de parto. Era lo que el pueblo de Dios estaba inclinándose y volviendo a la ley, volviendo a juzgar a su prójimo, volviendo a idolatrar, que eso no es agradable delante de nuestro Dios. Como podemos entender en este mensaje, Dios no ha venido a destruirnos, su venida está pronta, pero la iglesia tiene que levantarse y a través de la predicación vamos a llegar a miles y miles de almas que Dios quiere librarnos de un juicio venidero. Que Dios te bendiga. Si gustas hacer esta oración de todo corazón, hazla y repite conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, sé que tu venida está pronta. Sé que tú vienes pronto, pero tú tienes tanto cuidado de mí, tanto amor tienes de mí, que has usado esta situación adversa para que yo pueda entrar en una comunión contigo y pueda comprender que tú quieres salvarme, que el deseo tuyo es bendecirme. Por tanto, hoy te pido perdón si yo he estado haciendo ídolos de hombre, si yo he estado siendo injusta con mi prójimo. Perdóname, Señor, perdóname, te lo ruego en el nombre de Jesús, porque hoy abro mi corazón y me reconcilio contigo y te hago mi Señor y mi Salvador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si hiciste esta oración, el Señor, Él hace la obra. Bendiciones.